Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta nueva oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios ha dejado disponible para que las usemos. Hoy voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Britiri con mane candita cangiko aishiriki kalikati. Bika mika manetomo neski tengo ko shiriki. Alio shopo itami kanda okokoe. Mi palabra ha sido revelada para mostrarles el camino, la guía. Tienen que manejarse con la exactitud y precisión con la que yo he dejado disponible. Manténganse firmes y confíen en mi palabra, porque mi palabra les da la victoria. Amado Padre, gracias por tu exhortación a mantenernos firmes en tu palabra, que tu palabra es verdad y que tu palabra nos da la victoria. Sin tu palabra nada podríamos hacer. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hoy voy a compartir una de las prédicas más impactantes que yo tenga conocimiento desde que comenzó la administración de la Iglesia de la Gracia o la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Pedro, el apóstol de Jesucristo que había jurado que jamás lo negaría al Señor, lo terminó negando 3 veces. Luego, arrepentido y consolado por nuestro Señor después de la resurrección, el apóstol Pedro se convirtió en una de las columnas y baluartes de esa incipiente iglesia del primer siglo. Pedro no era un teólogo refinado, no era un rabino reconocido, él era un pescador rudo, rudimentario, impulsivo, emocional. Pero luego de recibir el don en manifestación, el cobarde se volvió un león. El que cayó frente a una criada, ahora enfrenta a toda una multitud. ¿Qué fue lo que cambió? No fue su intelecto, sino lo que él recibió de parte de Dios. Él, junto a los otros apóstoles, fueron llenos del don de Espíritu Santo. Lo que era miedo ahora es fuego. Lo que era vergüenza ahora es convicción. Y se levanta para predicar el primer mensaje oficial de la iglesia, el mensaje que despierta, que resucita a 3.000 muertos espirituales en un solo día. Le pido por favor que me acompañen al libro de Hechos, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 14, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea que Pedro más 11 son 12, fueron los primeros que recibieron el don de Espíritu Santo. Hay una doctrina que enseña que eran como 120. Acá lo dice bien clarito la palabra de Dios. Dice así: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era una hora de oración y se manejaban conforme a la manera de contar las horas en la cultura judía, que eran las 9 de la mañana. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, si uno recuerda el Evangelio de Juan, cuando los discípulos del Señor Jesucristo estaban escondidos en el aposento alto, ¿se acuerdan? Evangelio de Juan, donde cita de que ellos todos estaban escondidos por miedo a los judíos, porque lo habían matado, lo habían crucificado a su maestro. Es lógico que ellos tuvieran miedo. Cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo. Ahora, todos estos discípulos, que ahora ya son apóstoles, ¿no es cierto?, cuando reciben el don en manifestación, algo cambió. Pedro alza la voz, se levanta, él tenía miedo de confesar que Jesús era su maestro. Sin embargo, ahora se para delante de una multitud y alza la voz. Y van a ver la importancia que tiene este sermón. Una palabra griega para tener en clave o para recordarla es la palabra griega apotengomai, que es hablar con inspiración divina, declarar con autoridad profética. No fue un discurso suave, fue una descarga del cielo. Pedro, en primer lugar, corrige, luego acusa, cuando dice: estos no están borrachos, no sean hipócritas. Usa una figura literaria que es la ironía, no se defiende, sino que ataca el argumento humano con la verdad bíblica. Estos no están ebrios, sino que están llenos del Espíritu de Dios. Luego cita al profeta Joel, que esto es un paralelismo profético. Lo de antes, ahora está sucediendo. Luego hace una prédica directa, golpea directamente, digamos así, la base de sustentación de lo que el pueblo creía de que estaba correcto, ¿no? Fíjense, Hechos, versículo 22. Varones israelitas, dice, oí estas palabras. Presten atención a lo que yo voy a declarar en este momento, porque lo que yo estoy declarando es la verdad absoluta de Dios. Le está diciendo Pedro a toda esa multitud que se había reunido en el templo, porque ellos recibieron el don de Espíritu Santo en el templo, porque es el único lugar donde puede concurrir tanta gente. Si ustedes leen todo el contexto del capítulo 2, desde el 2:1 en adelante, van a ver la excitación que ocurrió cuando ocurrió este acontecimiento, que fue algo que conmovió a toda la gente que estaba ahí en ese momento, porque recuerden que se estaba festejando la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las primicias. O sea, era una fiesta muy importante donde los judíos venían de todas partes del mundo a rendirle tributo a Jehová, al Dios de ellos, al Dios verdadero. Versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjense cada palabra, la exactitud y precisión. Jesús Nazareno, varón, hombre, aprobado por Dios. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le está diciendo a esa gente, ustedes ayudaron a que Jesucristo fuera crucificado, porque ustedes, en vez de apoyarlo a Jesucristo, lo apoyaron a Barrabás. ¿Se acuerdan? Fíjense la determinación de este gran hombre de Dios, cómo él, de ser un hombre cobarde, se convierte en un león lleno de valor.
Versículo 24, al cual Dios, dice, levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este solo versículo demuestra que Jesucristo no es Dios, porque Dios no puede morir. Dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué es el Hades? Es la autoridad y la potestad de la muerte. Eso es el Hades. No dejarás que mi vida esté atrapada en esa autoridad de la muerte. Eso significa, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy con todas aquellas personas que han muerto? Están bajo esa autoridad del Hades. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta que Cristo retorne. Mi papá y mi mamá, que ya murieron, están en el Hades, esperando ser resucitados cuando Cristo retorne. Dice versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo no vio corrupción porque él estuvo muerto 3 días y 3 noches. Antes de que comience la corrupción de su cuerpo, Dios lo resucitó. Versículo 28, todo esto es una declaración profética del rey David, ¿no? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, versículo 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, versículo 31, viéndolo antes, por revelación, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué tremendo registro de la palabra de Dios, con qué claridad, exactitud y precisión Dios muestra la verdad de todo su plan. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Yo lo he visto, dice Pedro, todos nosotros lo vimos a Jesucristo resucitado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Les pregunto, ¿qué fue lo que los varones judíos que estaban en el templo vieron y oyeron? Está relatado en el capítulo 2, lenguas como de fuego repartidas en cada uno, asentándose en cada uno de los apóstoles. Eso fue lo que ellos vieron, un fenómeno, porque Dios siempre puede ir más allá de lo que promete. Y luego, ¿qué escucharon? A los apóstoles, que eran galileos, hablar en lenguas, y hablar en las lenguas de las cuales los judíos entendían. Y hace toda una enumeración de todas las lenguas, partos, medos. Les exhorto a que lean todo el contexto para que esta enseñanza cause un mayor impacto en sus vidas. Entonces, por eso Pedro dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos vieron las lenguas de fuego. Ellos oyeron a los galileos hablar en sus propias lenguas en las cuales habían nacido. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser? Los estamos escuchando hablar en las lenguas que nosotros hemos nacido. ¿Y qué es lo que escuchaban? Que los apóstoles hablaban las maravillas de Dios. Eso no se podía negar. Era innegable. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué maravilla de contexto! Miren, les puedo asegurar que de todo este contexto se puede hacer una enseñanza de 3 horas, más o menos. Pero no puedo hacerlo, que tengo que hacer una cosa dinámica. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Fíjense con qué autoridad Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros matasteis, Dios lo ha hecho Señor, Rey de reyes, Señor de señores, y Cristo, Mesías, enviado. La palabra griega clave es la palabra griega keruso, mataste, crucificaste, proclamar como heraldo sin opción de negociación. Pedro no dialoga, él declara, él no está argumentando, él confronta con la verdad. Esto es una acusación profética directa, una figura literaria donde el predicador no explica, sentencia. Y como punto máximo de toda esta predicación en este contexto, el punto máximo del tema es que a este Jesús, que ustedes lo negaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí usa una figura literaria que se llama antítesis. Ustedes lo rechazaron, Dios lo exaltó. Ustedes lo bajaron a una cruz, Dios lo sentó en el trono de David. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cuál fue la respuesta del pueblo ante semejante predicación? Está bellamente relatado en un registro bíblico, el versículo 37. Al oír esto, se compungieron, la palabra griega escardia katainizo, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa palabra griega que se traduce se compungieron es ser atravesado en lo profundo del corazón, herido por convicción espiritual. ¿Quién de nosotros no vivió una situación similar? Yo la viví. Y le doy gracias a Dios por haberla vivido. Ese momento que yo me convertí después de haberlo negado a Dios y sentir, entre comillas, cómo Cristo entraba dentro de mi corazón, cómo Cristo entraba dentro de mi pecho, en el instante, en esa milésima de segundo en que yo percibo que Cristo entra dentro mío. La plenitud que yo viví en ese instante no la puedo explicar. Y por supuesto la viví una sola vez, porque es el momento de la salvación. Y esto hago la aclaración, no significa que todas las personas van a vivir esta misma experiencia, porque Dios no lo promete. Dios siempre puede ir más allá de lo que Él promete. Conmigo tuvo esa misericordia y le doy gracias a Dios de que Él tuvo esa misericordia conmigo y me hizo vivir y sentir algo único, espectacular. No tengo palabras para expresarlo y que ustedes lo vivan de la misma manera que yo lo viví. Es imposible porque es algo espiritual. Esta prédica no es una prédica social. Esta es una prédica real donde confrontamos a la persona con la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando predicamos la palabra. Tener la autoridad, el poder, la certeza que vamos y confrontamos con la verdad. Te guste o no te guste, esta es la verdad de Dios. Ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo rechazaron. Bueno, a eso que ustedes rechazaron, a ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces esta gente se siente compungida, es atravesada en lo profundo de su corazón, y entonces contesta, le dice: maestro, hermano, ¿qué haremos? Hicimos todas estas cosas, no lo hicimos por ignorancia, como todos nosotros, que muchas veces hemos actuado por ignorancia, negándolo a Dios, por ejemplo. Pedro les dijo en el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en agua
La palabra de Dios no dice, bautícese cada uno de vosotros en agua. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. La palabra correcta es remisión de los pecados. Y recibiréis, la palabra griega que se usa ahí es lambano, el don de Espíritu Santo. No dice que van a recibir Espíritu Santo. Dice que van a recibir el don de Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿es lo mismo recibir Espíritu Santo que recibir el don de Espíritu Santo? No, no es lo mismo. Si la palabra de Dios dice que recibiréis, manifestaréis el don del Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere decir y eso es lo que dice. Nosotros tenemos que ir con la verdad del Evangelio. Basta de predicar doctrinas de hombres. Recibiréis, manifestaréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos. La palabra griega metanoeo es la palabra que se usa para arrepentirse. El segundo proceso es bautizarse, es recibir y confesar a Jesús como el Señor en nuestra vida y creer, aunque no lo hayamos visto, que Dios lo levantó de los muertos. Esas personas que recibieron este maravilloso sermón de Pedro no lo vieron a Jesucristo resucitado, pero sí creyeron en el testimonio de Pedro y de los apóstoles que dijeron, nosotros somos testigos de que Dios los resucitó de los muertos. Y nosotros somos testigos de que Él ascendió a los cielos. Y nosotros somos testigos de que tocamos sus manos atravesadas por los clavos y tocamos el costado atravesado por la lanza del soldado romano. Nosotros somos testigos de que Jesucristo resucitó, porque nosotros hemos comido y bebido después de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo estuvo con nosotros 40 días, enseñándonos acerca del reino de Dios y enseñándonos las cosas que estaban reservadas para esta administración. Ese día no hubo oraciones silenciosas ni declaraciones mentales. Hubo arrepentimiento, hubo confesión del Salvador y ellos recibieron la promesa que Dios les había dado. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, ¿saben qué palabra es la que usa la palabra griega que se traduce como recibieron? Dekomai. ¿Saben por qué? Porque ellos recibieron, para ser correcto, es apodo dekomai, que es de la palabra raíz dekomai, que es recibir subjetivamente. Ellos recibieron subjetivamente, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Yo les pregunto, ¿3.000 personas o más de 3.000 personas pueden entrar en el aposento alto? Durante años se enseñó que el recibimiento del Espíritu Santo fue en el aposento alto. Eso no es verdad. Ellos recibieron en el templo, en la casa de Dios. Dios se manifestó con todo su poder en su propia casa, para dar testimonio de todo lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Para ir terminando esta enseñanza, el modelo de la iglesia que Dios reconoce. Eso está claramente expresado en el versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto no era un entretenimiento, no eran eventos, era compromiso, era entrega, era unidad.
Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Acá hay una razón por la cual pasó esto, es importante aclararlo. Cuando comienza la persecución contra la primera iglesia del primer siglo, el gobierno y el poder romano y también todos los que los secundaban, que eran judíos, aprovechaban para llenarse del dinero de las casas, de las propiedades de los cristianos, los despojaban de todo, solamente por ser cristianos. Es más, hasta algunos los mataban. Entonces, esta iglesia, ¿qué hacía? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta es la razón por la cual se hacía esto. La explicación no significa que hoy lo tenemos que hacer, porque hoy no existe esa situación. Sí tenemos que dar, sí tenemos que bendecir a la iglesia de la cual nosotros recibimos todas estas verdades para que los líderes puedan vivir del evangelio, porque ellos están dedicados 100% a compartir el evangelio. Entonces ellos tienen el derecho dado por Dios a vivir del evangelio. Pero eso es reservado para el corazón de cada uno, ¿no? Dios nos autoriza, Dios nos permite que nosotros vivamos del evangelio. Yo no vivo del evangelio, yo vivo en mi trabajo. Pero es cierto que muchas veces a través de Dios ha movido el corazón de personas que ofrecieron ofrendas, que me sirvieron a mí para sostenerme económicamente. Versículo 46, para ir terminando. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, acá hay toda una explicación en el último contexto. ¿Por qué dice perseverando unánimes cada día en el templo? Porque así habían sido educados. Ellos no entendían todavía que comenzaba una nueva administración de la nueva eclesía, de la nueva iglesia, donde ya Dios no se iba a manifestar solamente en el templo. Ellos eran judíos, ellos habían sido enseñados que Dios estaba en el templo. Pero eso terminó cuando comenzó esta nueva administración. Hoy el templo somos nosotros. Los renacidos del Espíritu de Dios somos el templo. Y cada vez que se reúnen los hermanos en Cristo, somos una iglesia, somos una eclesía. Luego de la persecución, que la gente tuvo que irse de Jerusalén, ¿dónde se reunían? En casas de familia. Ahí compartían y partían el pan y aprendían de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en el día de hoy? Hoy lo estoy haciendo virtual y en el momento lo haré presencial. Por lo menos una vez a la semana nos reuniremos en alguna casa de alguna familia creyente. Y ahí compartiremos la palabra y enseñaremos, compartiremos el pan, festejaremos cumpleaños, haremos una vida cristiana. Ellos comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Hoy muchos predican, Dios te entiende. Nosotros no tenemos que decir eso, nosotros tenemos que confrontarlos con la verdad de Dios. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy no buscamos aceptación, nosotros buscamos que la gente tenga un genuino arrepentimiento. No buscamos que la gente se sienta cómoda. Nosotros necesitamos y ofrecemos que las personas sus pecados sean remitidos y que ellos manifiesten el poder de Dios en sus vidas. Ese es el evangelio que yo estoy comprometido a predicar. Por eso hago esta enseñanza. Para ir terminando, si tú escuchas esto y sientes que algo en ti se estremece, es Dios llamándote. No postergues lo que Dios te está encendiendo. ¿Eres salvo? ¿Has confesado a Jesús como el Señor en tu vida? ¿Has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Gloria a Dios. Eres un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Debes capacitarte, debes entrenarte, debes aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para recibir el don en manifestación. Para que entiendas cómo funciona
ese maravilloso don que Dios nos ha regalado. Y por último, únete a la iglesia del primer siglo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.